Somos estudiantes de la Universidad de Oriente y mi grupo, integrado por Mari Francis Azócar, Oriana Núñez, Catherine da Silva, Génesis Guzmán y mi persona, Ilis Rivas, le hablaremos sobre el sistema respiratorio. A continuación le presentamos los objetivos a exponer. Sistema respiratorio. Es el conjunto de órganos que se encarga de realizar el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono en el medio externo y sangre. Él tiene como función la proporción de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono en las células del cuerpo. Para llevar a cabo estos objetivos debemos tomar en cuenta los siguientes fenómenos. Tenemos la respiración o ventilación, que es el movimiento de aire hacia los pulmones y desde ellos. La respiración externa, que es el intercambio de oxígeno del aire inspirado por el dióxido de carbono de la sangre. El transporte de gases, que viene siendo el transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia las células y desde ellas. Y por último, la respiración interna, que es el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno en la cercanía de las células. El sistema respiratorio está subdividido por dos porciones. Tenemos la porción conductora y la porción respiratoria. La porción conductora está situada fuera y dentro de los pulmones. Entre ellas están las fosas nasales, la boca, la laringe, la faringe, la tráquea. Tenemos los bronquios primarios. Tenemos los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, y la porción respiratoria localizada dentro de los pulmones cuenta con el conducto alveolar, los alveolos, el saco alveolar y los bronquiolos. La cavidad nasal presenta anteriormente el vestíbulo nasal, las narinas y posteriormente las guanas. Medialmente tenemos el tabique nasal y lateralmente las alas cartilaginosas. Ella cuenta con tres porciones: la porción anterior, que es el vestíbulo; la porción posterior, que cuenta con el epitelio respiratorio, y este epitelio consta de células caliciformes. Por último, tenemos la porción olfatoria, que consta de las células basales, células olfatorias, células sustentaculares. En la lámina propia subyacente se encuentra la glándula de Bowman. Su función está en calentar, humidificar, limpiar el aire inhalado, detecta los olores y actúa como una caja de resonancia para ampliar los sonidos de la voz. Senos paranasales. Ellos están cubiertos por mucoperiósteo. La mucosa comprende una lámina propia de tejido conjuntivo vascular fusionado con el periósteo. Y presenta una lámina propia que tiene la glándula seromucosa, aquí la podemos ver, y elementos linfoides, y un epitelio respiratorio que está conformado por células cilíndricas ciliadas. Arrastran el moco a la cavidad nasal. Su función está en calentar y humedecer el aire inhalado, secretar moco y captar partículas extrañas, aumentar sensibilidad olfatoria y servir de aislante térmico de los centros nerviosos. Nasofaringe. Se subdivide en nasofaringe superior, bucofaringe, laringofaringe inferior. Tiene el recubrimiento de epitelio respiratorio, su región bucal y laringea. Tiene el epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Presenta una lámina propia constituida por un epitelio conectivo laxo adenso regular vascularizado. Contiene glándulas seromucosas y elementos linfoides. Su superficie posterior
Amígdalas faríngeas. Hola, mi nombre es Mary Francis Azócar y continuando con el seminario les voy a exponer sobre la laringe. La laringe o caja de la voz tiene a su cargo la fonación y la prevención de la entrada de alimentos y líquidos al sistema respiratorio. La laringe es un tubo cilíndrico corto y rígido de 4 centímetros de longitud y 4 centímetros de diámetro aproximadamente. La pared de la laringe está reforzada por varios cartílagos, hialinos y los cartílagos elásticos. Estos cartílagos, mencionándolos, son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, el cartílago aritenoides y los corniculados, y la epiglotis, que es única. Estos cartílagos están unidos entre sí por ligamentos y sus movimientos uno respecto del otro están bajo control de los músculos esqueléticos intrínsecos y extrínsecos. La luz de la laringe se reconocen dos pares de pliegues, que son los pliegues vestibulares y los pliegues bucales. Estos pliegues vestibulares a su vez están formados por tejido conectivo laxo, que a su vez contiene las glándulas seromucosas, las glándulas adiposas y elementos linfoides, y estos pliegues vestibulares van a ser inmóviles. Por otro lado tenemos el pliegue vocal, los pliegues vocales, acá está, que está reforzado por tejido conectivo elástico, denso, regular y por el ligamento vocal. El músculo vocal unido al ligamento vocal ayuda a otros músculos intrínsecos de la laringe a modificar la tensión en las cuerdas vocales. Por lo tanto, permite vibraciones reguladas con precisión de sus bordes libres por el aire expulsado. Cabe destacar que cuanto más largos y relajados estén los pliegues, las cuerdas vocales serán más graves según el tono de voz. Por lo general, los varones tienen un tono de voz más grave luego que llegan a la pubertad. Siguiente. La laringe tiene un recubrimiento, es en el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, excepto en la superficie de las regiones superiores de la epiglotis y las cuerdas vocales, que está cubierta de epitelio escamoso estratificado no queratinizado. La laringe va a tener su función más importante es la fonación y impedir la entrada de alimentos líquidos o sólidos al sistema respiratorio durante su deglución. Además, sus cilios se mueven hacia la faringe y transportan moco y material particulado atrapados hacia la boca para expectorarse o deglutirse. Acá podemos ver en este corte histológico de laringe. Observamos la mucosa, observamos la submucosa, el cartílago hialino y por acá el epitelio respiratorio. Tráquea. La tráquea es un tubo largo de 12 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro, que se inicia en el cartílago cricoides de la faringe y termina tras bifurcarse para formar los bronquios principales. La pared de la tráquea está conformada por 12 anillos de cartílago hialino en forma de herradura, anillos en forma de C. Los extremos abiertos de estos anillos están situados hacia la parte posterior y unidos entre sí por músculo liso. El músculo traqueal, debido a esta disposición de los anillos en C, la tráquea es redonda en su parte anterior, pero aplanada en su parte posterior. El pericondrio de cada anillo en C se une al pericondrio situado directamente arriba y abajo por el tejido conectivo fibroelástico, que proporciona la flexibilidad a la tráquea y permite que se alargue durante la inspiración. Acá en este corte histológico de tráquea podemos ver la tráquea, el hialino y el cartílago hialino. Acá podemos ver su epitelio pseudoestratificado y el tejido conectivo denso y regular. La tráquea tiene 3 capas, una capa mucosa, una capa submucosa y una capa adventicia. Su capa mucosa, su capa adventicia, el cartílago hialino y la submucosa. El recubrimiento mucoso de la tráquea se compone de epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado o respiratorio,
de tejido conjuntivo subepitelial, que es su lámina propia, y un haz de fibras elásticas relativamente gruesas que separan la mucosa de la submucosa. En este corte histológico podemos observar el epitelio respiratorio y por acá su mucosa. Ok, el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado integrado por 6 tipos de células, las cuales son las células caliciformes, las células cilíndricas ciliadas, las células basales, las células cerosas, las células en cepillo y las células SNEL. Okay. Las células caliciformes van a representar el 30% de la población celular van a producir mucina. Las células cilíndricas ciliadas constituyen alrededor del 30% de la población. Estas células se desplazan el moco y su material particulado atrapado mediante la acción ciliar hacia la nasofaringe. Las células basales comprenden el 30% total de la población celular. Se localizan en la membrana basal, pero sus superficies apicales no llegan a la luz. Las células en cepillo forman alrededor del 3%. Sus células poseen células mucosas con gránulos muy pequeños. Las células cerosas van a representar también el 30% de la población celular del epitelio respiratorio, pero estas tienen microvellosidades y gránulos apicales. Y las células de SNET forman el 30% de la población total y van a contener múltiples gránulos en su citoplasma basal. Okay. Acá en este corte podemos observar las células caliciformes, las células basales, las células ciliadas, las células de SNET y las células en cepillo. En este corte histológico vamos a observar las células caliciformes y los cilios. También la tráquea también va a estar conformada por 2 capas adicionales, que es submucosa y la adventicia. La submucosa se integra en un tejido conectivo fibroelástico denso y regular que posee múltiples glándulas mucosas y seromucosas cuyos conductos cortos perforan a la lámina elástica y propia para desembocar en la superficie epitelial. Y su capa adventicia está conformada por tejido conjuntivo fibroelástico. Las características más notables de esta es que son que los anillos en C del cartílago y alino y tejido conjuntivo fibroso intermedio. Se va a encargar de fijar la tráquea de las estructuras adyacentes, es decir, esófago y tejidos conjuntivos del cuello. Gracias. En este corte histológico podemos observar las 3 capas, que son la mucosa, la submucosa y la capa de la adventicia. Hola, mi nombre es Solina Núñez y continuando con este seminario voy a hablarles sobre la pared bronquial y sus ramificaciones. El aro bronquial va a estar formado por vías respiratorias que se encuentran fuera de los pulmones denominadas bronquios extrapulmonares o bronquios principales. Aquellos conductos respiratorios que se encuentran dentro de los pulmones denominados bronquios intrapulmonares y además también vamos a conseguir los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. A medida que estas vías se reducen de tamaño de manera progresiva, hay una reducción tanto en la cantidad de cartílago, en el número de glándulas, así como en las células caliciformes y a la altura de las células epiteliales, además de un incremento en el músculo liso y el músculo elástico. Los bronquios primarios, su estructura va a ser idéntica a la de la tráquea, pero cuyo diámetro es muy pequeño y con paredes más delgadas. El bronquiolo derecho va a ser más recto y se bifurca en 3 ramas que van a terminar en los 3 lóbulos del pulmón derecho. El izquierdo, en cambio, se va a bifurcar en 2 ramas que van a terminar en los 2 lóbulos del pulmón izquierdo. Este tipo de bronquio va a poseer cartílago y alino. Una capa mucosa, además, que va a poseer epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, formado por 6 capas, caliciforme, ciliadas, basales, en cepillo, cerosas y células del sistema neuroendocrino difuso. Una lámina propia con fibras elásticas que va a poseer tejido conjuntivo fibroelástico y laxo. Contiene además elementos linfoides y también glándulas seromucosas. Una submucosa que va a poseer un tejido conjuntivo fibroelástico denso e irregular. Posee múltiples glándulas mucosas y seromucosas.
Presenta además elementos linfoides y un riesgo sanguíneo muy abundante. En cuanto a su adventicia, se compone de tejido conjuntivo fibroelástico. Los bronquios secundarios y terciarios, también denominados bronquios intrapulmonares, son similares a los bronquios primarios, con la excepción de que los anillos en C de cartílago hialino van a ser reemplazados por placas irregulares de cartílago hialino que van a estar rodeando por completo la luz, es decir, van a ser redondos. En cuanto a su mucosa, va a poseer un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes, basales en cepillo y cerosas. Una lámina propia y fibras elásticas que poseen tejido conjuntivo fibroelástico y laxo que van a estar rodeados por un músculo liso en la interfaz de la lámina propia fibroelástica y una submucosa donde vamos a encontrar glándulas seromucosas y elementos linfoides. En cuanto a sus conductos de las glándulas, van a llevar sus productos secretores a la superficie del recubrimiento epitelial ciliado pseudoestratificado de la luz. Podemos observar en esta lámina la mucosa respiratoria, el músculo liso, la submucosa, el cartílago, así como las fibras elásticas de este tipo de bronquio. En cuanto a las características histológicas de los bronquiolos, tenemos lo siguiente. Este tipo de bronquiolos no poseen cartílago en sus paredes y tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Van a poseer células de claras en su recubrimiento epitelial que va a variar de cilíndrico simple ciliado con células caliciformes ocasionales en aquellos bronquios que son muy grandes. En cambio, aquellos cuboides simples que a menudo presentan cilios con células de clara y sin células caliciformes en aquellos bronquios que son muy pequeños. Las células de claras van a ser aquellas células que son muy cilíndricas con ápices en forma de cúpulas, además de microvellosidades romas y cortas. Su citoplasma apical va a contener gránulos secretores y se divide para regenerar el epitelio bronquiolar. La lámina propia va a carecer de glándulas, va a estar rodeada por una capa laxa de músculo liso que van a estar orientadas helicoidalmente. Las paredes y sus ramas van a estar sin cartílagos y las fibras elásticas se van a proyectar desde el tejido conjuntivo fibroelástico y me va a rodear toda la capa de músculo liso, las cuales van a contribuir a conservar la permeabilidad del bronquiolo. En este bronquiolo podemos observar el músculo liso, las células de la clara y en este caso el epitelio cuboide simple. En el caso de los bronquiolos terminales, estos van a formar la región más pequeña y distal de la porción conductora del sistema respiratorio. Cada uno se va a subdividir para formarme varios bronquiolos que serían en este caso terminales más pequeños y que tienen un diámetro menor a 0,05 milímetros. El epitelio de estos bronquiolos terminales se conforma con células de claras y células cuboides. Algunas de ellas van a presentar cilio. Su lámina propia va a ser estrecha e incluye tejido conjuntivo fibroelástico y se rodea a su vez, en este caso, de músculo liso. En cuanto a su adventicia, va a estar formada por tejido conjuntivo fibroelástico y las fibras elásticas van a irradiar desde la adventicia y se unen a aquellas fibras similares que se proyectan de otras ramas del árbol bronquial y estos se ramifican para formarme los bronquiolos respiratorios. En este corte histológico podemos observar el bronquiolo terminal acompañado además de su músculo liso. Vamos a hablar sobre la porción respiratoria de la pared bronquial. La pared bronquial va a estar formada en su porción respiratoria por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y atrio. Comenzando con los bronquiolos respiratorios, estos tienen una estructura similar a la de los bronquiolos terminales, pero sus paredes van a estar interrumpidas por los alveolos. Este bronquiolo respiratorio, a medida que se va ramificando, se va a estrechar cada vez más su diámetro y van a aumentar en cambio la población de los alveolos. Después de varias ramificaciones, estos bronquiolos respiratorios me van a formar los conductos alveolares. En cuanto al epitelio de los bronquiolos respiratorios, ellos van a poseer células claras y cuboides, una lámina propia que va a poseer tejido conjuntivo fibroelástico rodeada por una o dos capas de músculo liso. En cuanto a su adventicia, va a poseer tejido conjuntivo fibroelástico y sus fibras elásticas se unen a su vez a otras fibras similares. Los conductos alveolares carecen de paredes propias, van a surgir, como nombramos anteriormente, de los bronquiolos respiratorios. Estos se van a ramificar cada uno de los conductos alveolares y van a formar lo que sería en este caso una invaginación que va a estar formada por uno o más grupos pequeños de alveolos denominados sacos alveolares. Estos conductos alveolares van a estar reforzados por una parte de elementos de tejido conjuntivo delgado entre los alveolos.
es decir, los tabiques interalveolares con un recubrimiento a ambos lados de epitelio alveolar. Posee a su vez fibras de colágeno, fibras tipo 3, fibras elásticas, macrófagos, fibroblastos, células cebadas y elementos linfoides. En cuanto a los atrios, este es un espacio común donde se abren los sacros. En este corte podemos observar el atrio, el tabique interalveolar, el alveolo, el conducto alveolar y el sacro alveolar. Hola, mi nombre es Catherine da Silva y para continuar con pared alveolar tenemos que recordar que un alveolo es un espacio aéreo terminal en el sistema respiratorio en el que ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, que está parcialmente rodeado por un epitelio muy delgado. Estas cavidades polipiédricas miden aproximadamente 0,3 milímetros de diámetro, cada una íntimamente adosado a otro. Ellos se comunican entre sí por un espacio llamado atrio. El atrio es la porción distal de un conducto alveolar, el conjunto de los alveolos y su sistema de soporte y drenaje constituyen el parénquima pulmonar. Este tipo de estructura es inestable de por sí, tendiendo los alveolos más pequeños a colapsarse y los mayores a extenderse debido a la tensión superficial del líquido que los tapiza. Afortunadamente, en condiciones normales no ocurre gracias al surfactante que reduce la tensión superficial y, en segundo lugar, gracias a la independencia mecánica que existe entre un alveolo y otro. Ahora aquí vamos a proceder a explicarle pared alveolar como tal, teniendo en cuenta que es el espacio entre dos alveolos y ellos están constituidos por la capa de tejido conectivo revestido por epitelio orientado hacia la luz alveolar, también con fibras elásticas y colágenos, y también posee elementos como los mastocitos, los fibroblastos, los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. No podemos dejar por fuera las fibras elásticas del colágeno que forman un trenzado donde entran y salen los capilares pulmonares. En este corte podemos observar la elastina presente en las paredes alveolares y aquí los diferentes tipos de células o elementos presentes en las paredes alveolares, como lo son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Como también se observan los alveolos y las células endoteliales. Continuamos con las pequeñas estructuras que se encuentran dentro de la pared alveolar, como son los poros alveolares o también llamados poros de Kohn. Estos poros a menudo se comunican los alveolos adyacentes mediante orificios en la pared alveolar denominados poros alveolares, que sirven para regular la presión. Ellos están constituidos por los tabiques interalveolares, la circulación de aire de un alveolo hacia otro y la distribución homogénea. Vamos a hablarles ahora del epitelio que reviste los alveolos, el cual está formado por dos tipos celulares, como lo son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Comenzamos con neumocito tipo 1. Podemos observar en este corte el núcleo aplanado del neumocito tipo 1. Es importante saber que ellos ocupan el 90% del revestimiento del epitelio. Separa el tejido conectivo del aire alveolar, forman la zónula occludens con las células vecinas y tienen poca organela y actividad metabólica. Podemos observar los distintos tipos de vista. En este es importante resaltar que es una muestra observada por un microscopio óptico y este por un microscopio electrónico. Observamos el núcleo. El neumocito tipo 2, él ocupa un 5% y su núcleo es de células cúbicas. Protruye dentro del espacio alveolar, tiene un citoplasma apical con cuerpos laminares, progenitoras de las células alveolares tipo 1 y tiene tendencia a acumularse en las uniones septales. Tiene organelas como el retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi bien desarrollado.
Su función es que integra el surfactante como una sustancia tensoactiva, la cual está constituida por lípidos, fosfolípidos y proteínas, que disminuye la tensión superficial, evitando el colapso de los alvéolos en la expiración. Nuevamente podemos observar acá una muestra observada por un microscopio electrónico y aquí por un microscopio óptico. Observamos el núcleo con células cúbicas. Otro elemento presente en las paredes son los macrófagos. Podemos observar aquí uno claramente. Su función es que ellos fagocitan las células inhaladas de la superficie epitelial, también llamadas células de polvo. Ellos migran hacia los bronquios alrededor de 100 millones de macrógrafos. Ellos se proyectan a la superficie del septum. Otro elemento importante también son los fibroblastos, los cuales son compuestos por fibras reticulares y elásticas que recubren los alvéolos. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de células alveolares, como son los neumocitos tipo 2. Aquí está, como vimos anteriormente, su función es producir el surfactante. Un macrófago intraalveolar, su función es de defensa. Podemos observar aquí dos capilares y por supuesto el neumocito tipo 1 que nos ayuda a reconocerlo es su núcleo aplanado. Ellos nos ayudan en el intercambio de gases entre el aire y la sangre. La barrera alveolocapilar. Esta barrera es el intercambio de gas, que está constituida por estructuras a través de las cuales difunden los gases entre el aire alveolar y la sangre. Podemos nombrar algunas de sus partes, que en este esquema ya se los voy a explicar, que sería el citoplasma aplanado de las células endoteliales, una capa de líquido surfactante, las dos láminas basales con el tejido intermedio y el espacio intersticial y la lámina basal del capilar. Este intercambio de gas que ocurre entre el alvéolo y el capilar y el alvéolo, el oxígeno pasa a los capilares a través de la difusión, pero para que él llegue hasta los capilares debe atravesar los distintos tipos de barreras, comenzando de alvéolo hasta capilar con la capa de fluidos, el epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, la membrana basal capilar, el endotelio capilar, hasta llegar a el capilar como tal para que ocurra el cambio de gas. De la misma manera ocurre el dióxido de carbono, atraviesa las barreras antes nombradas para pasar hasta el alvéolo. Otro esquema más donde nos refleja los diferentes tipos de células, neumocito tipo 1, las láminas basales que conformarían la barrera alveolo-capilar, el alvéolo, la célula endotelial, la luz del capilar como tal, aquí el intercambio de gas, la constituyente histológica de la laringe. En este corte podemos observar las cuerdas vocales falsas, el ventrículo laríngeo, estas son las cuerdas vocales falsas, el ventrículo laríngeo, son como las imaginaciones, las cuerdas vocales verdaderas, también llamados pliegues vocales, el músculo vocal intrínseco, este es el otro, y los ligamentos vocales. Nuevamente, otro corte donde se evidencia el epitelio respiratorio, la submucosa, la glándula seromucosa, la que observamos acá, y el cartílago hialino.
La mucosa laríngea está constituida por el epitelio plano estratificado, el epitelio pseudoestratificado prismático, sería esto, y la glándula. Constituyentes histológicos de la tráquea. Podemos observar la tráquea como tal, la mucosa, la submucosa, el cartílago hialino y el esófago. Ok, vamos a proseguir con la exposición. Mi nombre es Génesis Guzmán y yo les voy a hablar acerca de los alvéolos. Los alvéolos son sacos de aire pequeños compuestos por neumocitos tipo 1 y tipo 2. Cada uno de ellos en una invaginación de unos 200 micrómetros de diámetro. Se cree que hay una cantidad de 300 millones en total. Su pared está compuesta por un epitelio escamoso simple formado con neumocitos tipo 1 y tipo 2. Acá observamos una lámina de microscopía óptica de un alvéolo. Estas son sus paredes y aquí están señaladas las unidades que lo conforman, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. El asma. El sistema parasimpático controla las capas del músculo liso de los bronquios. En condiciones normales, el músculo liso se contrae en un tiempo prolongado durante la expiración y se relaja en la inspiración. En pacientes con asma, el músculo liso se contrae en un tiempo prolongado durante la expiración y tiene como consecuencia dificultad para expulsar el aire de sus pulmones. Los esteroides se utilizan con frecuencia para aliviar los ataques asmáticos.